¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos, denle me gusta y sus comentarios constructivos, que eso es lo que más nos ayuda. Aquí a través de ICN, una nueva conciencia. Agradecidos con todos ustedes. Y bien, el tema que lo ponen, no sé si a propósito, no sé si es para tapar algunas cosas, pero a veces como que es un boomerang esto. Como que no resulta como lo que se pretende, porque hay demasiado, no hay una claridad principalmente en el manejo de la política exterior en el país. Se nombró presidenta pro tempore a la presidenta Xiomara Castro y a través de, no sabemos, pero aquí tengo a dos expertos esta tarde para que podamos conversar porque no sé si era la manera adecuada, no sé si realmente, en primer lugar la comunicación, que es a través de una red social. En segundo lugar, ya hubo pronunciamiento de algunos miembros, porque como es un órgano, tengo entendido que es un órgano colegiado, que es un órgano que realmente ya está instituido, o sea, está institucionalizado y que son miembros, países miembros que nos conforman con objetivos claros, y el hecho de que si hay algunos pronunciamientos tiene que haber consensos, principalmente en situaciones referentes a otros países que no forman parte de la organización. Nos referimos al CELAC. Bien, esta tarde hemos invitado al doctor Graco Pérez, experto en asuntos internacionales, política internacional, y también aquí en nuestra cabina al licenciado Ramón Custodio, ex embajador de la Unión Europea y también analista, o sea, diplomático de carrera, quien nos comenten un poco. Bueno, aquí están los analistas, y los analistas son ustedes también. Son los invitados y la gente que nos está viendo, la gente que puede dejar su comentario sin insultos, aunque no estén de acuerdo con las opiniones, pero por lo menos se trata uno de buscar una realidad o acercarse a la misma a través del conocimiento que han adquirido varios compatriotas, y especialmente estas dos personas que compartimos esta tarde. Le damos la bienvenida al doctor Graco Pérez. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo a la distancia al embajador Ramón Custodio. Es Igualmente, un placer doctor. compartir con ustedes en esta tarde. Gracias. Un saludo muy cordial a nuestro amigo doctor Graco Pérez, a quien considero una eminencia en política exterior, una persona que realmente conoce de lo que es el derecho internacional y lo que es la institución de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Y a usted también, gracias por invitarnos. Bueno, gracias por estar en casa. La próxima es un compromiso que esté en casa el doctor Graco Pérez. Y así va a ser. Bien, entremos en materia. ¿Qué es lo que ha ocurrido con lo del CELAC? ¿Quiénes conforman el CELAC? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cómo surge el CELAC? ¿Por qué hay un llamamiento de atención hacia la presidenta Xiomara Castro debido a esto? En primer lugar, en su cuenta de X, presidenta Xiomara Castro de Zelaya: en mi condición de presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, envío un mensaje de felicitación al presidente Vladimir Putin por su convincente victoria en las elecciones de Rusia. Ese es uno, ¿cierto? Dice, y se refiere que la presidenta de Honduras, pro tempore de la CELAC, exige acatar la declaración de Kingston sobre Haití. Este fue otro que también en el cual se basan los pronunciamientos. También por tres elementos. Por haberse pronunciado en relación a lo de Israel con Hamas, también en cuanto a los acontecimientos que ocurren actualmente en Haití, y
también sobre las elecciones en Rusia. Y ahí está el comunicado de la CELAC. Presidenta de Honduras exige acatar la declaración de Kingston sobre Haití, eso especialmente sobre Haití, en mi condición de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños CELAC frente a la crisis prolongada del Estado haitiano, agravada por el asesinato del primer ministro Jovenel Moïse en 2021 por la violencia que hoy abate al pueblo de Haití y por considerarlo urgente para determinar su destino, invoca la declaración de Kingston que en su inicio 72 subraya: la crisis actual exige una solución liderada por Haití que abarque un diálogo amplio entre la sociedad civil y los actores políticos. Esto es una justificación de la que es la presidenta para haberse pronunciado sobre el caso de Haití. Ahora, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Lo que hizo la presidenta y sobre el llamamiento que le hacen los miembros estados que pertenecen al CELAC. Licenciado Custodio. Muchas gracias, licenciado López. En esta ocasión yo quiero referirme, si pueden poner en pantalla los dos twitters que puso ella, por favor. Los twitters. Los twitters. Sí. Sí. Y ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Mire, todo tiene en la vida causas y efectos. En este momento hay una causa que realizó la señora presidente, doña Xiomara Castro de Zelaya, y ahí claramente lo dice, en su condición de presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y luego en el otro exige acatar la declaración de Kingston como presidenta pro tempore. Ya van 2 errores y ha habido más errores con la CELAC. Primero que todo, licenciado, quiero decirle, y al doctor también, ¿verdad? Va a manifestar su opinión al respecto, pero yo sí veo de que la señora presidente está siendo mal aconsejada, mal asesorada, y definitivamente aquí el problema toral viene a sentarse en lo que es el subsecretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, don Gerardo Torres. ¿Por qué digo esto? Porque don Gerardo Torres creo que lleva como un patrón al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, quien en su momento, cuando fungía como presidente, y él ostentó, y el país ostentó, la presidencia pro tempore del SICA, y él después creía que era el presidente de una confederación centroamericana y que todos tenían que hacer lo que él decía. Pues la misma manera y la misma política está implementando el señor subsecretario, ¿verdad? Con el hecho de que está mal aconsejando y asesorando a la señora presidente, quien no tiene derecho a decir lo que ella quiere en nombre de un organismo de diálogo donde tiene que haber una unanimidad de todos los países para poder escribir un comunicado, un informe o lo que sea con el punto y la coma de todos los Estados miembros. Conclusión, ha sido un error, ojalá que ella enmiende, ¿verdad? Ella es la que tiene que tomar decisiones sobre a quién cambia, a quién no, pero definitivamente aquí hay un momento de la historia de Honduras donde nosotros hemos tenido buenos negociadores, buenos diplomáticos, han sabido salir adelante en diferentes negociaciones en diferentes ámbitos, y hoy estamos pasando una vergüenza diplomática en donde ella, a un mes de la presidencia pro tempore de la CELAC, nos hemos visto ya emproblemados en 2 ocasiones. Doctor. Sí, coincido con Ramón. Así es la situación. Mire, la CELAC está conformada, respondiendo su consulta, Sí. por los países latinoamericanos y del Caribe. En su momento fue creada por el señor Hugo Chávez, impulsada por el señor Hugo Chávez Frías, y lo que pretendía era hacer contrapeso a la Organización de Estados Americanos.
Y por eso es que en la CELAC no se encuentra ni Estados Unidos ni Canadá. Pero, como bien se señaló, en la presidencia que ostenta actualmente la señora presidenta de Honduras es pro tempore. O sea que es rotatoria, ¿verdad? No es un cargo de elección popular. Entonces, a ese nivel de organismo, como también bien se señala, no es una confederación, sino que se tiene que hacer consulta a cada uno de los países, especialmente cuando se emiten algunos documentos. Y es un proceso y tiene un protocolo que cada país apruebe, porque a veces incluso una palabra, un país no puede estar de acuerdo y ese documento no puede ser firmado o refrendado por algunos países si no están de acuerdo. Entonces, la falta de consenso, la falta de tener claro qué significa la presidencia de un organismo conformado por diferentes países, ¿verdad? No es la presidencia de Honduras donde, bueno, se vota una vez y después se queda hablando en nombre del pueblo y gobierno de Honduras, sino que hay que consultarle a cada dos países en temas tan delicados como el caso de Rusia, las elecciones en Rusia cuestionadas, ¿verdad? Por Occidente, especialmente Estados Unidos, Unión Europea y muchos países incluso de Latinoamérica. Solamente en el caso de la región Nicaragua y Honduras han felicitado al señor Putin, y a nivel continental se suma Venezuela, Bolivia y Cuba. Entonces, obviamente, los otros países que los incluyan ahí no están de acuerdo, incluso Chile, que tiene un gobierno de izquierda. En temas como de Haití, que hay un marco de Organización de las Naciones Unidas que ya está haciendo gestiones y se está avanzando en esa temática. Por supuesto, República Dominicana se siente directamente afectado porque fronterizo con Haití. Y en el caso de la situación en Gaza y el tema de Israel, por supuesto, hay países muy cercanos a Israel y no están de acuerdo con los términos que se manejan ahí como genocidio y otros más. Entonces, todo esto produce que los países que no estén de acuerdo desautoricen a la presidenta de Honduras a expresarse en nombre de ellos y de la organización en total. Además de que pienso que esto va a afectar las relaciones con esos países. Coincido en que está muy mal asesorada y no se está manejando los temas correctamente a nivel de la Cancillería de la República. Yo también creo lo mismo, doctor, y no sé, voy a ir un paso más allá. En Inglaterra ha habido una nueva definición de la palabra extremismo o extremista, en donde incluye 3 palabras que son claves: el odio, la violencia y la intolerancia. Yo creo que en el caso específico del subsecretario Gerardo Torres, viene de una campaña donde hubo mucha violencia, mucho odio, mucha intolerancia, y yo creo que lo está demostrando en lo que es gobernar. Me parece a mí, salvo que yo esté errado, ¿verdad? Que lo que debería de haber es un procedimiento y protocolo de haber solicitado a todos los Estados miembros por escrito, de acuerdo a mi experiencia como embajador ante la Unión Europea, y recibir por escrito todas las observaciones necesarias para poder terminar en un documento que tenía que ser unánimemente aprobado por todos los Estados miembros. En vista de que no fue aprobado por los Estados miembros en su totalidad, nosotros exigimos muchas veces y en muchas ocasiones el respeto a nuestra soberanía nacional, el derecho a nuestro país como Estado, que se le respete, la autodeterminación de los pueblos. Y aquí más bien es todo lo contrario. Yo no sé desde el punto de vista legal cómo lo ve usted y cómo lo ve el licenciado López,
¿verdad? Porque yo sí veo que nosotros hemos irrespetado la autodeterminación de todos esos estados miembros, que hemos irrespetado mediante un comunicado, declaración de parte de la señora presidente, que ostenta una vocería del CELAC, y no realmente significa que ella tiene el poder de decisión para poder decidir qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice. Ahora bien, aquí quisiera hacer alguna acotación, y es por qué tiene que ser el vicecanciller y por qué no el canciller. O sea, ¿será que se desmarque el canciller de la República de esto con el hecho o es porque como está estructurada la Cancillería? Porque ¿quién maneja la política exterior de un Estado, del gobierno? ¿Quién la maneja? Es la presidenta. A través del secretario de Relaciones Exteriores. Si que haya un subsecretario, que hayan 2 o 3, los que le quieran poner. Ahora, ¿quién es el que le gira las instrucciones al subsecretario? O sea, hay como que es una lucha de poder hasta dentro de la misma Cancillería. Si no, escuchemos brevemente qué es lo que dice también el canciller de la República sobre este tema. Mala, Perú, Paraguay, Panamá. Al canciller de la República sobre estas declaraciones, sobre lo que ha ocurrido y que ya está preparado este material. Vamos a escuchar. Las reacciones no se han hecho esperar. El canciller de la República, Enrique Reina, aseguró que la presidenta Xiomara Castro puede pronunciarse sobre temas de preocupación de la CELAC. Hay situaciones políticas que van más allá a veces de los temas propios de la CELAC. Yo creo que se planteó en la reunión de coordinadores, como digo, tenemos que aclararlo, porque ya estos temas estaban hablados. Y estaban hablados el tema de Haití, ya era una posición que había de CELAC de una declaración de Kingston de hace algunos años atrás. El tema de Gaza se aclaró muy bien, que solo son 24 estados de los 33 los que participaron, y el posicionamiento de la presidenta pro tempore, pues yo creo que tiene su derecho, y además yo creo que en esto hay que hablarlo con los estados. Parlamentarios consideran que el llamado de atención hecho por la CELAC a la actual mandataria es culpa de Cancillería, ya que ellos son los encargados de las relaciones diplomáticas de Honduras ante el mundo. No, creemos que no es de ella la culpa, es culpa del canciller de la República, ¿verdad? Que él es encargado de manejar los temas de relación con otros países. Él es el que le tuvo que haber dicho a la presidenta de la República, y creemos que el fallo es de la Cancillería, ¿verdad? Que él hace a ella que comete esos tropiezos. En este momento, ¿verdad? Que le toca la presidencia a Honduras, es pro tempore, pero esto tiene que estar todos los países, ¿verdad? Que están agrupados en la CELAC, tienen que estar de acuerdo para emitirse un comunicado, porque ella podría hacer un comunicado como presidente de Honduras, pero no como presidente pro tempore de la CELAC. Y hay que decir, mire, que la presidencia de la CELAC no es que van a una elección y que le eligen a ella, no. Eso es que en este año le tocaba la presidencia a Honduras porque es rotativa, y al que fuera presidente le iba a tocar, ¿verdad? En este momento la presidenta Xiomara Castro, a ella le tocó. Estos países pidieron el martes a Castro no manifestarse en nombre de la CELAC en temas que no están consensuados entre todas las naciones que integran el foro. Esto significa que todos los documentos y manifestaciones deben ser consultados y adoptados con la aprobación de la totalidad de sus miembros. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera. Bien. Escucharon la posición del canciller, no sé si la comparte. Doctor Graco. Mire, claro, a él le corresponde ahora tratar de apagar el fuego y justificar algunas situaciones, pero la realidad es una cosa, él dice, es que esos temas estaban hablados. Una cosa es que usted hable un tema con un país, y otra muy diferente es redactar un documento que, como le repito, tiene que ser aprobado por cada uno de los países. Ya el embajador Custodio nos indicaba con su experiencia el procedimiento que se debe seguir. Por otro lado, mire, usted preguntaba el tema de política exterior. Digamos que en el marco de la ley sí, le corresponde al presidente diseñar la política exterior y al canciller ejecutarla. Pero yo creo que aquí, en este periodo de gobierno, ha estado más dirigida la política exterior a temas puramente ideológicos.
no basado en el interés nacional y diseñada por asesores que no son realmente hondureños. Yo tengo la impresión de que muchos de estos asesores internacionales con los que trabaja el gobierno, ya sean de Venezuela, de Cuba, de Ecuador o México, son los que están trazando las directrices y únicamente las autoridades las están siguiendo. Y esto, por supuesto, también causa algunas fricciones para nadie desconocido y para quien lo haya olvidado. En su momento también hubo mucha fricción a nivel al interno de la Cancillería entre el señor canciller y el vicecanciller de Relaciones Internacionales, o Relaciones Exteriores, porque se nombró a una persona que prácticamente está sobre, un asesor del canciller que está sobre el vicecanciller. Entonces, todo este descontrol, al final, creo yo que se refleja en este tipo de situaciones que dañan efectivamente la imagen internacional de nuestro país y nos exhiben, ¿verdad?, como un país poco serio, ¿verdad?, donde se toman este tipo de situaciones y como yo concuerdo en esa situación que se está afectando, ¿verdad?, la libre autodeterminación de los países que protestaron. Y desafortunadamente aquí se habla mucho de eso, ¿verdad?, la libre autodeterminación de los pueblos, el principio de no injerencia, pero al momento de actuar, queriendo elevar el perfil de la señora Presidente ante la situación que se vive a lo interno, donde son pocos los logros o casi ninguno que se podría mencionar que se están alcanzando. Entonces se busca una proyección internacional, pero que realmente queda al descubierto que ese liderazgo realmente no existe, ¿verdad? Sino que se ha querido utilizar esa presidencia tanto de la CELAC como del Sistema de Integración Centroamericano, que son pro tempore los dos, para elevar el perfil del gobierno que pues a nivel interno, como lo repito, son pocos los logros que pueden destacar. Doctor. Bueno, para complementar lo manifestado por el doctor Graco Pérez, quisiera también agregar, la señora Presidente cree que está mandando en Honduras en todo lo que es el mecanismo de la CELAC, y ella no tiene ese mandato como si fuera una dictadora. Realmente aquí a nivel internacional nos hemos visto muy mal. Debemos de implementar las soluciones respectivas para poder salir adelante en estos momentos que nos representa una dificultad de sobrevivir los 11 meses que restan de la presidencia pro tempore del CELAC. El hecho de que ella ostente una presidencia no significa que tiene un arma para matar y hacer lo que quiere, sino que para eso hay que respetar a los demás para que nos respeten a nosotros. Yo me siento avergonzado e irrespetado como ciudadano hondureño y ciudadano común ante una presidenta que no supo escuchar a los buenos asesores, sino que escuchó al menos indicado, como lo es el subsecretario Gerardo Torres. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones o qué consejos le pueden dar a la presidenta ya para ir cerrando este tema? Porque también hay otros por ahí que son de importancia, y sí, esos son de importancia también de Estado. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar a la presidenta? Es ad honor en este tipo de recomendaciones, pero de dos personas que conocen bien el ámbito internacional y también esas relaciones que deben de mantenerse con los estados permanentemente, porque vivimos en un mundo globalizado, ya no nos podemos excluir, ¿no?, completamente. Doctor Pérez. Sí, mire, yo creo que ante todo hay que anteponer el interés nacional. Ese debe ser la guía de cualquier gobierno. Pensar en función de qué es lo mejor para el país. Eso cuando se refiere que mi condición de presidente de la República.
Y además porque el hecho de ostentar esa presidencia pro tempore también implica la imagen internacional de nuestro país. Igualmente, regirse por las normas, por los protocolos internacionales y no tratar de buscar protagonismos que no corresponden, porque no es la primera persona que ostenta la presidencia de la CELAC. Y pues en el pasado me llama la atención, no he visto yo este tipo de llamados de atención. Creo que debe asesorarse mejor. Podría ir más allá, pero yo creo que eso no va a suceder. Por ejemplo, profesionalizar la Cancillería y dejar de utilizarla como una vocería del partido en el poder, porque eso prácticamente se ha convertido una Cancillería que más se mueve ideológicamente de acuerdo a los lineamientos del Partido Libre que en función de una Secretaría de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Entonces, pero yo quizá esto es demasiado pedir, porque no creo que actualmente exista en la Cancillería muchos cuadros que tengan esa formación profesional. Pero bueno, asesorarse, como le digo, el primer pensamiento que debe regir cualquier acción desde el gobierno debe ser en función del interés nacional, o sea, del interés de proyectar y defender los objetivos de nuestro país en el exterior. Licenciado Custodio. Coincido plenamente, pero también quisiera agregar de que en la Cancillería, como una jerarquía de la cual habló el subsecretario Gerardo Torres, hay un mando vertical, pero dentro de ese mando vertical a él se le olvidó que puede recibir instrucciones de la Presidenta de la República directamente, pero también las tiene que compartir con el señor canciller, que es su jefe inmediato. El problema es que no hizo ni lo uno ni lo otro. O sea, nunca consultó a los Estados miembros ni recibió respuesta para poder emitir un comunicado o cualquier documento que incluya a todos los Estados miembros. Y segundo, tampoco informó al señor canciller al respecto de las instrucciones que había recibido. Y tercero, creo que en este caso particular existe dentro de la institución un cuerpo legal que debieron haberle dicho al señor subsecretario de los errores legales que se estaban cometiendo de forma y de hecho. Y yo creo que aquí también falló el cuerpo legal de la institución. Sí, mire, también se ha pronunciado el designado presidencial Salvador Narrala, que pues es disruptivo, hace señalamientos directos en relación a lo ocurrido en el CELAC. Y precisamente con esto de la presidente Xiomara Castro. Escuchemos a don Salvador Narrala Panamá en relación a este tema. Él consideró que la mandataria Xiomara Castro cree que está en Honduras cuando actúa en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Salvador Narrala ha remarcado estar en desacuerdo con las declaraciones de la mandataria Xiomara Castro en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Por ejemplo, cuando felicitó al jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin, que se reelige, eliminando a la oposición. Bueno, vi que varios países reclamaron. De hecho, yo publiqué en mis redes sociales la reclamación de la República Oriental del Uruguay y la reclamación inclusive del CELAC, porque ella, las cosas que dice es que quizás Xiomara cree que está en Honduras. Ella cree que aquello es una dictadura y aquello no es una dictadura. Y entonces la persona que le hace los discursos a Xiomara cree que puede actuar con la misma prepotencia que actúa en Honduras, con lo que dice. Comete un gran error. Yo soy parte del gobierno, pero recuerden que nunca no la he vuelto a ver a Xiomara desde que le ayudé a ganar. Desde que ganamos las elecciones no he vuelto a ver a Xiomara más que en un evento de los militares, cuando los militares todavía invitaban al primer designado presidencial.
Así que estoy totalmente en desacuerdo y me siento ofendido como hondureño porque nos ponen ridículo, porque dicen, si esta es la presidenta, ¿cómo será el resto del país? Ningún asesor y ningún presidente dice oficialmente que los discursos se los escriben o que los tweets se los escriben. A Xiomara se los han escrito siempre, los tweets, todo en redes sociales. Esto es, en Honduras es Vox Populi. Entonces, podría salir alguien a echarse la culpa que porque ella estaba ocupada en el salón de belleza o tomando té con las amigas, tuvo que publicar sin leer. Ella puede pedir disculpas de eso, pero ya nos puso en vergüenza ante el único organismo internacional que la reconoce. Y aparte de eso, se pone a saludar a Putin, el único país, bueno, aquí pensamos que hay democracia, o sea, junto a Haití, Venezuela, Nicaragua y los países comunistas y unos países africanos, son los únicos que saludan a Putin, que ya sabemos cómo se reelige, matando a su principal opositor que estaba preso en la Siberia. Entonces también es un ridículo. Xiomara parece que no entiende que ella es la presidenta de Honduras. Yo creo que ella debería renunciar a la presidencia de la República porque realmente tiene a un 99% de la gente descontenta. Solo tiene contento al marido, a los hijos y al familión que tiene empleado y al familión de Rixi Moncada, que tal vez es quien le escribe los discursos, no lo sé, y a la gente que está alrededor de ella. Bien. Esa es la declaración del designado presidencial Salvador Narrala, que ya todos conocemos que prácticamente se ha desmarcado del gobierno. Y fuertes las declaraciones, ¿no? Pero no solamente, ya no solo es usted que se siente avergonzado, sino que también don Salvador Narrala de esto. Estoy seguro que el doctor Graco Pérez también se siente avergonzado de todos estos acontecimientos que estamos viviendo por primera vez en la historia. Bien. Se nos exhibe, ¿verdad?, ante la comunidad internacional como, primero, un país poco serio, que no puede manejar sus relaciones internacionales, no tiene una política exterior clara y guiado por temas puramente ideológicos, ¿verdad? Entonces, bueno, le voy a decir también que el presidente de la Comisión del Senado, creo, de Relaciones Exteriores, ha dicho que agradeciéndole a estos 10 países que se manifestaron. Y es un miembro de esa Cámara que pertenece al Partido Demócrata. Sí, creo que tenemos las declaraciones también del presidente del Senado. Sí. Sí. El senador estadounidense Ben Cardin agradeció a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC por aclarar la felicitación que hizo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a Vladimir Putin de Rusia. El senador Ben Cardin calificó de farsa las elecciones presidenciales que se realizaron en Rusia el pasado fin de semana cuando Vladimir Putin resultó vencedor para un quinto mandato. Cardin consideró que las elecciones en Rusia no fueron democráticas, libres y justas para que un mandatario esté felicitando este tipo de procesos. Bien, así, de manera sucinta, esa fue la declaración también o sea, que ha habido esto, todo esto ha causado un revuelo, todo esto de la posición de la presidenta pro Xiomara. tempore de la Comunidad Entonces, de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC. A ver si hacen los ajustes ahí respectivos, pero realmente es que es delicado, ¿no?, el hecho de pronunciarse en favor por otros países en este tipo de organizaciones. Es bien delicado. Realmente yo quisiera decir que es una cuestión delicada porque en la diplomacia no hay margen para cometer errores. Porque si usted comete un error, lo va a vivir y esta historia ya está escrita en los anales de la historia por el resto de nuestras vidas. El resto de la vida de la República de Honduras. Como la vergüenza más grande que yo he conocido en los últimos tiempos. Obviamente han habido otras, pero esta de la reciente historia es realmente aberrante, una cosa jamás vista. Y adicionalmente quisiera decir, como una interrogante que usted preguntó hace unos momentos acerca de qué recomendaciones se puede hacer. Al igual que el doctor Graco Pérez. Es poco lo que yo pueda decir, o puede ser mucho, pero es poco lo que yo sé que van a hacer.
pero deben de hacer los correctivos correspondientes y deducir las responsabilidades a la persona que tiene toda la culpa en este caso. Pero también ella tiene que salvar la institucionalidad de la presidencia de la República, y a ella no se le debe olvidar lo que dijo el doctor Pérez en un inicio de este programa, de que ella dirige la política exterior de este país. ¿Cómo no? Doctor. Sí, yo podría agregar que, mire, además que se afecta la imagen internacional del país, se da un mensaje que no somos un país que está apoyando las democracias en el mundo, los derechos humanos, los valores occidentales, porque estamos apoyando precisamente a un país donde incluso mandamos observadores, ¿verdad? A Rusia mandamos 2 observadores, uno de Cancillería, por cierto, al señor Tony García, que es de la parte consular, no sé qué andaba haciendo como observador, y al señor Ricardo Salgado, ¿verdad? De la Secretaría de, creo que es De Desarrollo, estrategia. de Sí, estrategia, exacto. sí. Entonces, además fuimos a avalar, ¿verdad? Fuimos a avalar, además de que felicitamos a Putin, avalamos esa elección porque mandamos observadores y después lo felicitamos. Como le digo, mientras el resto del mundo lo señala. Y esto va a tener implicaciones, por supuesto, ¿verdad? Mire, no es que seamos tan importantes, pero quieras o no, esto trasciende. Y ahora en este mundo globalizado y con la tecnología, cualquier inversionista, cualquier país que quiera brindar cooperación a nuestro comercio y demás se va a ver afectado, ¿verdad? Porque son atractivos otros países que además tienen mejores condiciones que la nuestra, ¿verdad? En temas de seguridad, de educación y demás. Pues ahora le sumamos todos estos hechos, ¿verdad? Que estamos apoyando a un país que está cuestionado por la comunidad internacional, que estamos también manifestándonos en favor de grupos terroristas, porque cuando usted emite un comunicado y lo señaló el señor embajador de Israel en nuestro país, y usted no menciona el inicio de todo este conflicto que se vive en Medio Oriente, en la zona de Gaza, pues nunca se menciona la palabra del terrorista de Hamás, ¿verdad? Pero sí se habla de genocidio, que se están cometiendo genocidio en la actualidad, y bueno, hay una serie de errores, igual yo, si revisáramos estas cartas, estos tweets, encuentra uno una serie de imprecisiones, de omisiones y errores que demuestran que realmente la única pretensión que hay ahí es congraciarse ideológicamente con algunos países. Bien, de lo general a lo particular, al retorno, ¿qué es lo que ocurrió en el Congreso en relación a esta firma o esta aprobación, a esta ratificación de la delimitación marítima de Honduras y Nicaragua? Al retorno. Bien, retomamos este diálogo con el doctor Graco Pérez y también con el licenciado Ramón Custodio. Él es analista y sigue siendo diplomático. Yo creo que cuando sea embajador, dice, yo todo el tiempo veo que embajador, aunque ya no sea embajador, como que ese título es noble, ya es vitalicio. Pero bien, ¿qué ha ocurrido en el Congreso Nacional? ¿Qué pasó con la prensa? Brevemente, ¿qué es lo que ocurrió? Sacaron la prensa porque dijeron que era una cuestión de Estado. No sé si en Nicaragua hicieron lo mismo cuando se ratificó abiertamente, que lo hizo Daniel Ortega con el expresidente Juan Orlando Hernández, que dicho sea de paso ya no necesitamos saber dónde está, porque ya todo el mundo sabe dónde está.
Pero ¿qué es lo que pasó en el Congreso Nacional esa noche? O sea, realmente tenemos entendido que hay cosas que son delicadas, que tienen que protegerse, pero no sé si el mecanismo es lo mejor. O sea, ¿cómo se lleva a cabo? No sé si es la mejor forma o es que realmente ha venido una escalada en contra de la prensa de Honduras y en contra de la libertad de expresión, que de repente pudiese ser haber utilizado como coyuntura para... eso ya es nuestro criterio desde el punto de vista periodístico, de haber sacado a la prensa abruptamente. Pero veamos así qué fue lo que ocurrió en ese momento. Poder discutir un dictamen que es de seguridad nacional. Por lo tanto, solicitamos que los medios de comunicación, los invitados especiales, los asistentes de cámara, abandonen este hemiciclo. Hasta entonces, reanudaremos la sesión en el marco de un tema de seguridad nacional. Así que procedemos a abandonar la sesión, por favor, por los medios de comunicación. Bien, un tema de seguridad nacional, un tema de soberanía. Realmente, ¿qué implicaciones tiene ya buscar una... Y bueno, y esto ya tiempo, habían presiones ya tiempos de que ¿por qué no se ratificaba esto? O sea, que hubo algunas modificaciones, se desconoce esto, qué fue lo que pasó en el hemiciclo, por qué tanto se pudo haber escondido. No sé, o sea, hay muchas interrogantes que están en el ambiente, pero son ustedes los analistas y expertos en esta materia que nos pueden contestar. De repente tienen alguna mejor información. ¿Qué fue lo que pasó? Doctor Graco. Sí, bueno, vamos a hacer un poco de historia. Sí. ¿Quién firmó ese tratado? Juan Orlando Hernández, que ya sabemos fue condenado en Estados Unidos. Y aquí se nos habló de narcodictadura, de 12 años y demás. ¿Quién era el comisionado presidencial del Golfo de Fonseca? El señor Eval Díaz, hoy ciudadano nicaragüense, que había solicitado la nacionalidad incluso un año antes, mientras se negociaba ese tratado. Esto lo menciono solo para decirles que la mínima duda que debería de tener yo es que hubo un interés personal ahí al momento de negociar ese tratado. ¿Qué sería lo menos que pudo haber hecho este gobierno? Era revisar ese documento, aunque claro, Nicaragua ya lo había ratificado, pero yo lo hubiera mínimo revisado. ¿Qué otro tema hay ahí? Bueno, se negoció una salida al Pacífico, que es una línea, un pequeño callejón que se proyecta hacia el Pacífico. En mi opinión, debió haberse negociado un embudo invertido, o sea que del Golfo de Fonseca se hubiera abierto hacia el Pacífico esa frontera con Nicaragua. Entonces me parece mala negociación, además de lo que dije anteriormente. Además se incluye ahí el tema en el Atlántico, donde Honduras prácticamente ya desconoce su frontera con Colombia, lo cual también es un error muy grave. Y tercero, y finalmente, ¿cómo fue la aprobación? Todos lo vimos, una sesión donde no estaba agendado, se eligen primero a los representantes del Registro Nacional de las Personas, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral y a los representantes de las alianzas público-privadas. Inmediatamente se eligen, sacan a los periodistas, es de noche, sacan el tratado debajo de la mesa, dice el señor canciller que estuvo presente, pero en menos de, creo que 5 minutos les explicó dónde quedaba el Golfo de Fonseca y les explicó todo el tratado. Es decir, esos 122 diputados que levantaron la mano, dudo mucho
que tengan conocimiento de qué fue lo que aprobaron y cuáles son las implicaciones para nuestro país. ¿Y a dónde queda el Golfo Fonseca? Bueno, eso esperamos que por lo menos eso algunos ya lo hayan entendido, porque con todo respeto, esa es la realidad. No, yo hago la pregunta porque no sé, o sea, ahí es complicado, ahí es complejo, no sé si cuántos han estado ahí también, o si conocen, ¿verdad? Y si conocen conocen realmente qué fue lo que se con- negoció. No sé si Exactamente. no tuvieron tiempo para haberlo visto, porque hace cuánto se lo ratificó Nicaragua. Ahora bien, No, Sí. sí, perdón, doctor. sí, no, esto fue ya, Nicaragua lo aprobó inmediatamente y le voy a Sí. decir algo más. Nicaragua lo hizo de día y con la prensa presente, para que vean las diferencias. Se supone que allá es un gobierno dictatorial y aquí vivimos en una democracia. Fíjese que solamente quiero hacer un agregado a lo que se estaba diciendo, y es se desconoce la delimitación fronteriza marítima con Colombia, pero también las negociaciones que está haciendo Guatemala con Belice, creo que debería estar Ah, Honduras por ahí también. permítame ahí hacer un llamado al gobierno de la República, ¿verdad? Que lo he venido haciendo durante estos 2 años de gobierno y más, de que tienen que intervenir en ese juicio Guatemala-Belice, porque se está definiendo la frontera de Honduras en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y Honduras no está interviniendo. Sí lo está haciendo en el caso de la demanda de Belice contra Honduras por Cayos Zapotillos. Igualmente Guatemala ha pedido intervenir, pero ese es un tema. El otro tema es la frontera marítima. Sí, Y Guatemala y Belice la están peleando y Honduras no está haciendo nada, no está defendiendo sus derechos. ojo con eso. Se puede generar problemas realmente en esa zona. Para complementar un poco con lo que ha dicho el doctor Pérez, dos cosas. Primero, ¿por qué sacaron a la prensa del Poder Legislativo, del Centro de Sesiones? Una de las cosas que está diciendo o han dicho a sotovoce algunos diputados es porque nosotros ahí negociamos lo que es el paralelo 14, si mal no recuerdo, en el Atlántico. 15, perdón, paralelo 15. Y definitivamente nosotros estamos pendientes también de negociar una delimitación marítima con Jamaica. Entonces, que esa es una de las cosas que ellos adujeron para sacar la prensa del Poder Legislativo, del Centro de Sesiones. Ahora bien, por el otro lado, en el caso de Belice, en efecto, todos los gobiernos en medio de negociaciones siempre dan avances sin poner en peligro o riesgo lo que es la información que se va a manejar en el juicio, pero siempre dan algún tipo de información o avance. Y en este caso particular, el Estado de Honduras no ha dado ningún avance en estas negociaciones o el juicio de lo que es con Belice. Déjeme entender un poco, doctor, a lo que se estaba planteando, porque bueno, se aprobó a Matacaballo todo, se hicieron los nombramientos ya de dedo y todo, y ahí salió Calix, que es del gobierno, o sea, de su partido, salió precisamente a protestar por eso, por la manera en que fueron electos estas personas, que fueron seleccionadas. Y luego, ¿será que sirvió de cortina de humo para evitar ese tipo de enfrentamientos cuando se aprobaron a matacaballo todos estos nombramientos y sacaron a relucir esto de lo de Nicaragua con Honduras para poder sacar a la prensa? Eso no sé si es por ahí del lado donde usted quiso enfocarlo o no, doctor. Fíjese que yo creo más, el comentario que usted hace me parece interesante, pero yo Es a la creo inversa. más que se trató de un combo donde se incluyó el tratado marítimo, lo cual es algo muy serio, ¿verdad? Porque me parece que en la negociación política, después de que no lograban, usted recuerda, durante mucho tiempo, Sí. elegir al fiscal y al fiscal general, de repente aparecen estas personas designadas, ¿verdad? Aprobadas por más de 100 votos, igualmente sacan el tratado.
Yo creo que hay mayores intereses, hay fuerzas poderosas que poco a poco nos vamos a dar cuenta de qué es lo que se está manejando en el Golfo de Fonseca, porque recuerde ahí no es un tema solamente fronterizo, hay un tema geopolítico con la presencia de China y el interés de construir este tren interoceánico. Entonces yo creo que hay otros intereses mayores que todavía no conocemos nosotros y solo nos queda especular. Lo cierto es que si seguimos actuando o desde el gobierno se continúa actuando en función de intereses puramente ideológicos particulares o partidistas, el país no va a salir adelante, ¿verdad? A mí me parece, en un momento me dijeron algunos diputados que era una falta de respeto decir que ellos no sabían lo que aprobaban, pero los hechos son los que lo demuestran, ¿verdad? Yo estoy seguro que si llamamos a 5 diputados en este momento y les preguntamos qué fue lo que aprobaron, seguramente no lo saben. Seguramente no lo saben. Sí, Y cerraron la 100% puerta. no van a saber qué fue, ni las implicaciones, porque usted puede aprobar algo, pero saber qué implicaciones tiene eso para nuestro país, eso ya también es un conocimiento un poquito más allá, ¿verdad? Sí. Así que O primero sea, tendríamos que empezar por un examen de geografía para que ubicaran dónde está el Golfo de Fonseca, dónde está el paralelo 15, la frontera Honduras, de geografía Guatemala, básica. Belice, sí, y dónde está ubicada la frontera de Honduras, El Salvador, o la Bahía de la Unión. Y entonces a partir de ahí, los que pasan, entonces les haríamos otras preguntas. Sí, y qué tan importante eso, ese punto geoestratégico comercial ahora, que en cierto Claro, momento tuvo vigencia cuando desarrollaron Amapala y llegaron los alemanes en 1871, que era un punto geoestratégico comercial donde convergían El Salvador y Nicaragua, ¿no? A través sí, de sí. Acajutla y la Unión. Pero Y, ahora, sí, ahora ¿qué pasa con ese interés de China también al llegar ahí? ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene para El Salvador? ¿Cómo quedaría El Salvador también? O sea, son cosas, si bien es cierto, que eh, no dejan de ser delicadas, porque intervienen otros estados, igual tan delicado como el planteamiento que hubo con lo del CELAC, también es delicado estos puntos, pero ya implican, obviamente que también tienen implicaciones de soberanía, ¿no? Pero correcto. sacar la prensa para esto y luego que tan rápido fue ratificado, que como dice usted, llamamos a 5 diputados en este momento, se lo aseguro que no saben qué fue lo que aprobaron. Doctor. Yo estoy pensando en voz alta que cómo puede ser que un documento y una negociación tan técnica lo puedan entender los diputados en 5 minutos de explicación que dio el canciller. Esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta excelente. Y yo me pregunto, ¿en manos de quién tenemos nosotros la defensa de nuestra soberanía nacional? Ok, está bien. Si nosotros logramos algo en estas negociaciones, qué bueno. Pero ¿cómo puede ser que en 5 minutos 122 diputados hayan aprobado y entendido? No estarían los 128. No creo que esté. No, solo 122 Sí. diputados. 122. Aunque el día de hoy el diputado Ramón Barrios, manifestó en Frente a Frente que eran una votación unánime, pero solo fueron 122. Sí. Pero es exactamente lo que señalaba el doctor Graco Pérez y que nos retome esto, porque solo, bueno, la manera y el estilo de decir las cosas tan diplomáticamente, también digo, pues no sabemos, dicen que estuvo el canciller, no sabemos si le quedó tiempo de haberles explicado dónde quedaba el Golfo o donde por lo menos una clasecita de geografía básica. Realmente hubo el tiempo lo suficiente porque no fue por mucho espacio de tiempo que se sacó a la prensa y para retomar la sesión. Realmente ese tipo de acotaciones crean mucha suspicacia, crean mucha, no sé, es decir, como que al final deja sospechas en esto, doctor Pérez.
Sí, definitivamente. Y recuerde cómo fue negociado el tratado en su momento, y a mí me llama la atención, ¿verdad? De que siempre se esté cuestionando el gobierno anterior y la narcodictadura, pero llega este tratado y lo aprueban sin mayor discusión, ¿verdad? Solamente se levanta la mano y queda aprobado. Entonces, esos temas de soberanía, de integridad territorial, de interés nacional a largo plazo, creo que no están siendo enfocados seriamente, ¿verdad? Creo que no se le dio la discusión suficiente, creo que no se siguió el procedimiento correcto en cuanto al proceso de toma de decisiones, pero bueno, lo veremos en el paso del tiempo, que es realmente el interés que se perseguía al aprobar este tratado de esa forma. Adicionalmente, para complementar un poco, la historia ya se escribió. Ya esto está permanente. Definitivamente, como dice el doctor Graco Pérez, a través del tiempo nos iremos dando cuenta de cuáles son los errores que se han cometido o si todo salió bien. Pero en esta semana hemos visto varios errores. Lo de Haití, lo de Gaza, lo de la Rusia. declaración de la presidencia pro tempore sobre la elección de Putin y ahora esto en el Congreso Nacional. Entonces, solo el tiempo dirá si hubo errores profundos o leves o no hubo errores. Pero lo del CELAC sí fueron errores. Y en una semana se han dado tantas situaciones con la Cancillería que algún tipo de corrección tiene que hacer la señora presidenta. En conclusión, doctor. Perdón. Sí, en conclusión, sí. No, solamente decir que, bueno, eso ya, como decía el embajador Custodio, el tiempo lo dirá, pero bueno, aquí como todo dura 3 días y ya viene Semana Santa y hay un partido el fin de semana, creo que con eso nos van a distraer. La conclusión sería llamar la atención al pueblo hondureño, a los que queremos nuestro país, que pongamos atención a este tipo de situaciones, porque cuando queramos reaccionar podría ser demasiado tarde, así como les ha pasado a otros países. Bien, han escuchado aquí esta tarde al doctor Graco Pérez, al igual que al licenciado Ramón Custodio, sobre este tema de interés nacional, de interés que nos tiene que llamar la atención a todos los hondureños. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.